Suelta. No voy a salir, no voy a salir, ay mamá, qué pena. Ajá. No puedo trabajar, no puedo trabajar, no cobraré quincena. Fuiste. Me voy a quedar. ¿Dónde? Me voy a quedar al toque de queda. Como en los 80. No tengo que comer, no tengo que comer, vaciaron la alacena. Estoy en cuarentena, Eso. ya no sé qué hacer. Ponte a bailar. Si no tengo Netflix, no hay nada que ver. Mentira. Estoy en cuarentena, Ajá. me voy a enloquecer. Más. Tomando corona, Salud. me voy a amanecer. Bueno, creo que me quedo en casa. Y esta canción está dedicada para ti, que no me dejaste ni una sola gallita de soda en el supermercado. Dale. ¿Dónde está el papel? ¿También? ¿Dónde está el papel? Porque se lo lleva. Por gusto. Nadie caga tanto. ¿De qué te va a servir? Nada. ¿De qué te va a servir? Eso no da diarrea. Estoy en cuarentena, ya no sé qué hacer. ¿Cómo que no? Si no tengo Netflix, Ay, entendí. no hay nada que ver. Existe Cuevana. Estoy en cuarentena, Ajá. me voy a enloquecer. Pero de amor. Tomando corona, Salud. me voy a amanecer. Como el primo Nando. Estoy en cuarentena, Unos cuantos días. ya no sé qué hacer. No propagar el virus. Si no tengo Netflix, no hay nada que ver. Estoy en cuarentena, Crucigrama. me voy a enloquecer. Haz origami. Ya no tengo trago Tómate un juguito. ni vitamina C. Unas semanitas. Cumbia. Suavecito. Esta sí se hace viral. ¿Entendiste, no? Viral. Para que tome conciencia y te quedes en tu casa tranquilo. Suelta. No voy a salir, no voy a salir, ay mamá, qué pena. Ajá. No puedo trabajar, no puedo trabajar, no cobraré quincena. Fuiste. Me voy a quedar. ¿Dónde? Me voy a quedar al toque de queda. Como en los 80. No tengo que comer, no tengo que comer, vaciaron la alacena. Estoy en cuarentena, Eso. ya no sé qué hacer. Ponte a bailar. Si no tengo Netflix, no hay nada que ver. Mentira. Estoy en cuarentena, Ajá. me voy a enloquecer. Más. Tomando corona, Salud. me voy a amanecer. Bueno, creo que me quedo en casa. Y esta canción está dedicada para ti, que no me dejaste ni una sola gallita de soda en el supermercado. Dale. ¿Dónde está el papel? ¿También? ¿Dónde está el papel? Porque se lo lleva. Por gusto. Nadie caga tanto. ¿De qué te va a servir? Nada. ¿De qué te va a
Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para compartir las experiencias entre docentes de educación superior. Queremos empezar el programa agradeciendo a todos los seguidores que respondieron la encuesta. Con sus sugerencias, este programa continuará creciendo para compartir las mejores prácticas docentes. Hola Lau, ¿cómo estás? Muchas gracias a los que participaron en la encuesta que nos menciona Lau. Y como nos gustaría contar con todos los que han estado viendo el programa, hemos decidido dejarlo una semana más. A continuación, en los comentarios les vamos a dejar el link de la encuesta y no se olviden de que si participan de la encuesta y siguen nuestra página, podrían ganarse unos riquísimos maquis para disfrutarlo el próximo viernes en nuestro nuevo episodio. Hola Nalu, sí, por favor. Siguen los maquis en pie, así que Obviamente, claro que sí. Esperemos que más se animen a responder la encuesta. Nosotros nos comprometemos y así como ustedes se comprometen con este programa. Exactamente, lo van a ver en los comentarios. La encuesta para que la puedan llenar y vamos a sortear entre todos ustedes un delivery de maquis. Excelente. Bueno, les contamos que hubo un cambio en el tema para hoy, pero como sabemos que el aprendizaje no se construye solo con el profesor, hoy escucharemos a nuestros alumnos. Yo sé que muchos lo hacen y les ha traído muy buenos resultados. Y sé que algunos esperan hasta ver las encuestas. Pero pienso que es importante escucharlo siempre, porque como profesores estamos en constante aprendizaje. Eso es muy cierto, así es. Y yo creo que Laura y yo hemos aprendido bastante de nuestros alumnos en este nuevo ciclo que ha sido virtual. A los que nos están leyendo, también nos pueden contar qué han aprendido sus alumnos en esta nueva versión digital del aprendizaje. Por ejemplo, yo en mi caso he aprendido el tema de saber cómo se sienten, a leerlos un poco más de pronto. No siempre te toca el alumno tímido en clase y ahora con la virtual a veces no se conocían previamente. Entonces es como que, profesora, quiero trabajar solo, ¿no? Y yo le digo, pero el trabajo es grupal. Entonces, más o menos también mapeo quiénes son de mis alumnos más participativos y digo, ya, los voy a juntar para que compensen entre ellos y entonces sale pues una chamba interesante, un trabajo interesante y se complementa. Y al final eso también lo voy aplicando en lo diario, ¿no? En mi chamba de no docente, porque me ayuda a leer las personas, a trabajar en grupo, en equipo, ¿no? Y cuéntame, Lau, ¿tú qué has aprendido de tus alumnos? Bueno, yo tengo la suerte de ya estar dictando un buen tiempo, entonces siento que cada ciclo es un nuevo aprendizaje. Con cada grupo que tengo, con los que intervienen, con los que no intervienen, ¿no? También como tú, busco la manera de que hasta los más tímidos intervengan, ¿ya? Les doy confianza, porque tienen que saber que sus comentarios son tan valiosos como el resto de sus compañeros que son más extrovertidos. Bueno, mira, te cuento. Yo una vez los separé pues a los grupos de siempre. Como siempre en un salón de clase hay ese grupito, las manchitas que se forman, los que siempre están trabajando juntos. Entonces, yo me di cuenta que pues era una buena oportunidad, ya como a la semana número 10, de separarlos. Dije, voy a separar los grupos y voy a armar nuevos grupos. Y voy a poner como coordinador de grupo, como líder de grupo, a estos chicos que tal vez eran más responsables, pero más calladitos. Entonces, eso es lo que hice, ¿no? A los que estaban, no sé, pues en el ranking, a los 7, 6 primeros, los nombré coordinadores de nuevos grupos. Entonces, pude mezclar gente que no se conocía, que no hablaba, que tal vez llevaban, no sé, pues 7, 6 ciclos juntos, pero que jamás habían interactuado. Entonces, igual, a los chicos que puse a la cabeza, que como te digo, eran más tímidos, traté de darles más confianza, ¿no? Traté de decirles que ellos lo podían hacer, ¿no? Que ellos eran líderes desde su personalidad, podían ser buenos líderes. Y la verdad que fue una muy buena experiencia con excelentes resultados. A mí me pareció un muy buen experimento social. Muy interesante el experimento social que hiciste. Y la pregunta de hoy día justamente es eso. ¿Qué hemos aprendido de nuestros alumnos en este ciclo virtual?
Mientras que les presento a la invitada que tenemos el día de hoy, nos gustaría que nos vayan dejando sus preguntas o comentarios para leerlos luego de la entrevista. ¿Qué hemos aprendido? De pronto hay alumnos que nos están viendo, entonces, ¿qué han aprendido también en este ciclo? Y los docentes que nos ven, ¿qué han aprendido de sus alumnos? El día de hoy nos acompaña Daniela Egusquiza, que es alumna de octavo ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Dani vive en la ciudad de Guarmey y estudia en Chimbote. Es una estudiante sobresaliente que también se dedica a la música de manera profesional. Pueden conocer más de ella y de su carrera musical en su canal de YouTube, Dani Lu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Dani. Hola, Dani, bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntame, ¿qué tal tu último ciclo? Al inicio yo pensé que iba a ser mucho más complicado. Yo estaba muerta de nervios, la verdad. Yo decía, es una etapa nueva, es algo que pues nunca había vivido. Si bien es cierto, pues teníamos una plataforma virtual donde de repente una que otro trabajo podíamos descargar, pero más allá no llegábamos, ¿no? Descargar las diapositivas y esas cosas. Pero ahora llevarlo todo virtual, al inicio fue muy estresante porque no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo delante de un celular recibiendo una clase. Entonces, creo que era cosa de costumbre nada más. Al inicio sí tenía miedo porque cuando yo me matriculé en la uni, yo dije, voy a ir, bueno, físicamente a la universidad como todos los ciclos, ¿no? Pero de la nada todo cambió y dijeron, no, todo se pasa para lo virtual y tengo, por ejemplo, muchos compañeros que de repente no pudieron estudiar, pero de repente no por temas económicos como muchos, sino de repente por el temor a cómo les vaya a ir, por ejemplo, con las notas, porque a veces a algunos les interesa mucho, ya que cuando finalizas la carrera es muy importante las notas que uno tiene, pues, ¿no? Felizmente, salí bien. No soy de los alumnos, bueno, que está de repente en el top número 1, pero sí soy como que responsable con todos los trabajos y siempre cumple, entonces no me puedo quejar de las clases virtuales. Ajá, mira, y dime, ¿qué nuevos retos encontraste y cómo los afrontaste? Por ejemplo, nos cuentas, ¿no? Has estado en tu celular, ¿no? Que también es un poco cansado, ¿no? Estar del celular. ¿Qué otros retos crees que encontraste? Los retos, a ver, conocer o tratar a personas que de repente nunca has visto en tu vida y que de repente nunca las vas a ver. Porque, por ejemplo, la única conversación que teníamos con otros compañeros, porque en lo virtual estudiamos con personas de cualquier parte, no solamente de mi aula, entonces era conversar con personas que nunca había visto físicamente y que de repente uno se puede guiar por la foto de WhatsApp, por ejemplo, pero no tienen foto de WhatsApp, tienen un iconito, entonces ni siquiera sé cómo es la persona y era un poco complicado, ¿no? Pero creo que todo se basaba en la comunicación, que me pareció interesante también, ¿no? Conocer personas de repente que le guste lo mismo que nosotros, que es lo que es ciencias de la comunicación, pero que tienen otras ideas, otras costumbres, porque vienen de otras partes también del Perú. Ajá, claro, mira, has tenido la oportunidad de intercambiar con otros compañeros de otras partes del Perú y me imagino que, claro, eso también es una experiencia nueva para ti que hace que aprendas a hacer, tal vez a tener más empatía, a poder desarrollar mejor la escucha activa, ¿no? Porque también a veces pasa eso, ¿no? Oímos, pero no escuchamos. Sí, son cosas muy distintas. Sí. ¿Y cómo fue con los trabajos en grupo? Cuéntame. Al inicio era complicado. La verdad que sí, al inicio sí fue complicado ponerse en onda con los temas virtuales. El primer curso que tuve no tenía ningún compañero en esa aula virtual. Era solita y no conocía a nadie. Y pues me agrupé con 2 chicas más. Y pues el punto creo que de esto de lo virtual es el tema de la comunicación, ¿no? Si yo no tenía comunicación, por ejemplo, no sabía algo o no entendía algo, algunos compañeros también me podían explicar de mi grupo, ¿no? Pero algo también que resalto bastante, por ejemplo, yo no usaba mucho YouTube. Yo sé que en YouTube hay todo. Cómo freír un huevo está en YouTube. Entonces, yo nunca había recurrido tanto a YouTube para enterarme o entender de repente algún trabajo, ¿no? De repente utilizaba el escribir al profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me puede explicar, por favor, el trabajo, no? Pero ahora, al menos yo, recurro más a YouTube para poder entender de repente o la clase o el trabajo que me han dejado.
Ya, lo utilizas como una herramienta, ¿no? Es una herramienta digital, Cosa como que tú no dices, hacía ¿no? antes. Hay bastante información. Hay información de especialistas, ¿no? De personas que sí son especialistas. También hay personas que lo utilizan para el entretenimiento, ¿no? Para los sketch, pero también hay personas especialistas, investigadores, profesores, que también tienen sus canales y también te explican temas. Entonces, eso es bueno, es una buena herramienta. Y Para dime, ¿y poder las reforzar evaluaciones? las clases. Sí. Sí, sí, para poder reforzar. ¿Y las evaluaciones, los exámenes, qué te pareció? Me pareció genial. Yo la verdad es que no me puedo quejar, he tenido una muy buena experiencia con el tema virtual. Luego ya me acostumbré a esto, porque si no me acostumbraba, pues creo que no hubieran salido los resultados de repente de las calificaciones. Pero los exámenes eran, a ver, nunca pensé exponer virtual. O sea, eso es loquísimo. Para mí es loquísimo. Claro. Ponerte delante de mi celular y compartir la pantalla y exponer delante de un celular y, bueno, todos me podían ver, ¿no? Entonces, así eran al menos mis calificaciones. Exponíamos y, bueno, prendíamos la cámara para la exposición y pues de acuerdo a eso nos calificaban. Muy rara vez ha habido un examen así para marcar o de repente virtual en una plataforma. Muy rara vez. Ujú. Entonces los profesores han podido aprovechar tal vez la videoconferencia para que ustedes puedan exponer, para que puedan ustedes responder, ¿no? Frente a la cámara lo que habían, el tema, ¿no? El tema de Sí. hasta dónde habían llegado. ¿Y cómo crees que les fue a tus compañeros? ¿Qué te dicen tus compañeros? Yo creo que también he conversado, bueno, al menos con los que yo hacía grupo, no había mucho inconveniente ni mucho problema. Cumplíamos con las cosas que teníamos que hacer. Eh, de repente, lo que limita es de repente que no te contesten, ¿no? Por ejemplo, yo te llamo y no me contestas, entonces, ¿qué hago? Ni siquiera pudiera buscarte para que presentes Claro. tu parte del trabajo. Pero me ha ido muy bien con los compañeros igual. Creo que, si no me equivoco, mis compañeros también han salido con muy buenas notas. Entonces creo que eso también refleja el lado positivo de las clases virtuales, ¿no? Ajá. Y dime, y si tuvieras que darle alguna recomendación a tus profesores, ¿qué recomendación? Si tú tuvieras, mañana te dicen, Dani, hoy eres profesora por un día, ¿qué harías diferente o qué recomendaciones le darías a tus profesores? Yo creo que más que cambiar algo o de repente decir, pues no, ¿qué podría ser de diferente? Creo que nada. Lo que de repente como recomendación es que las clases sean más didácticas, ¿no? A mí me gustaba mucho la temática de los profesores que ponían videos. Me ayudan con la página de YouTube que está, Tex. Ah, ¿Cómo las se llama? charlas. TED Talk. Sí, Ujú. charlas TED. Entonces, a mí me encantaba escuchar los 40 minutos o hora de exposición que había de la persona especialista del tema de la clase de ese día, porque, o sea, una cosa es que te explique de repente el profe con los diapos, y otra cosa es que de repente una persona te lo explique de acuerdo a su experiencia. Entonces, sí, aprende por los dos lados, ¿no? Y Ujú. yo diría como consejo que no se pasen todas las horas de la clase pasando el PPT y explicando la clase. Creo que eso como consejo, porque de por sí el cuerpo se cansa de estar frente de repente a una computadora o a un celular tanto tiempo. Aparte que tenemos la distracción en nuestras manos muy fácil. O sea, estás en el celular y te llega un mensajito. Entonces, ay, voy a responder y te sales de la clase. Entonces es muy fácil poder distraernos ahora. Entonces, yo creo que en esta época de pandemia, en esta época de clases virtuales, uno ha estudiado porque realmente ha querido aprender o porque Ujú. realmente lo ha decidido, ¿no? Porque a veces en la clase, estando pues físicamente, el profesor te puede decir, no, no te distraigas con el celular, oye, haz caso, ¿no? Te puede de repente sancionar de alguna manera para que te des cuenta que hagas caso a la clase. Pero aquí no, pues. Aquí o eres tú o tú decides estudiar o nadie te vigila y pues pasas el ciclo por agüita caliente, como se dice.
Muy interesante, Dani, lo que nos comentas, y es cierto, ¿no? O sea, ya es más de la decisión y de la voluntad de uno mismo de cómo maneja sus tiempos y si está realmente prestando atención a la clase virtual. Pero tenemos más preguntas todavía. Los que nos están viendo recién pueden ir dejando también sus comentarios y preguntas que tengan para Danilú o para nosotras. Tenemos una de Diego Avendaño, que nos dice que quisiera que compartamos algún aprendizaje sobre una experiencia fallida con los alumnos. ¿Cómo les sirvió para afrontar la siguiente experiencia? Mientras que Lau y Dani la van pensando, yo justo leí el comentario y dije, yo tengo un caso. Y Laura lo sabe porque yo la llamé un día a las 11:30 de la noche para contarle lo que había pasado. Y no, sí, habíamos dejado un proyecto en el salón y era un paper que tenían que escribir como de 4 hojas, ¿no? Y uno de mis alumnos lo había hecho solo, porque era la decisión, si querían hacerlo en grupo o solos, ¿no? Entonces uno se imagina 11:30 de la noche revisando los trabajos, ¿no? Y uno está tranquilo, de un humor, diciendo ya termino para irme a dormir. Y había un párrafo que parecía muy extraño, ¿no? Y la cosa es que, bueno, en resumen, había copiado pues gran parte de su trabajo de un Wikipedia. Y yo, ¿por qué me haces esto? ¿No? Y yo llamé a Laura diciendo he fallado como profesora, todo terrible, todo mal, todo mal. Yo dejando mi birrete de docente dije, se acabó, aquí quedó toda mi carrera. Y justo al día siguiente tenía clase con ellas en la noche. Entonces dije, le voy a dar una oportunidad de pedir disculpas, ¿no? Toda la nota. Entonces preparé todo mi discurso, mi mensaje a la nación, de que es malo copiar, ¿no? Y toda la nota. Empieza la clase, mi discurso A1, con APA y toda la nota, y el alumno no estaba conectado. El alumno entró cuando yo estaba terminando mi discurso y yo, ok. O sea, yo le escuchaba la última parte y no se dio por aludido. Entonces yo le di hasta el mediodía del día siguiente, nunca respondió. Entonces yo le mandé su nota y le dije, estoy muy decepcionada de ti, toma, ¿no es cierto? Y ahí, sí, claro, es que según yo, pues, ¿no? Con todo mi discurso. Claro, y al final, después de como 4 o 5 días me escribió diciendo, profesora, recién reviso mi correo, he visto que me puso esa nota, y entonces me pidió disculpas y todo. Y dije, bueno, o sea, ya hemos aprendido los dos de que, pues, no te lleves la tarea fácil copiando, y yo que de pronto debí llamarlo directamente y decirle, oye, ¿qué pasó, no? Porque debe ser un poquito como que delicada, hice el mensaje a la nación global, y al final, no llegó a mi objetivo, ¿no? Y son esas cosas que pasan, ¿no? Y ahora ya como que uno, ya reviso más los trabajos, y 2, he tenido alumnos que, por ejemplo, han presentado fuera de hora y los he llamado a preguntarles qué pasó. No, profesor, he tenido un problema en mi casa. Y yo, ya, bueno, o sea, lo podemos manejar, ¿no? Entonces, conlleva también más a la comunicación, porque ya no los tienes cara a cara al alumno, sino sí, el tema es digital. Y esa ha sido una de mis experiencias. Entonces, Lau, ¿qué nos podrías contar? Ya, sí, experiencias fallidas, sí, muchas, de todas maneras, ¿no? O sea, los profesores no es que seamos perfectos, nos pasan muchas cosas. Claro. A mí algo que me pasó este ciclo fue con las lecturas que dejé. Entonces, yo le mandaba a mi delegado las lecturas y también las subía al aula virtual, ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta porque justo tenía 2 lecturas para cada semana del mismo autor, pero diferentes libros. Claro. Entonces me equivoqué. O sea, les dije, tienen que leer de la 17 a la 27, ¿ya? Tienen que leer de la 17 a la 27, pero me equivoqué de página. O sea, no tocaba de la 17 a la 27 en tal libro. O sea, en Historia de la Comunicación Contemporánea no tocaba de la 17 a la 27, sino tocaba en Historia de los Nuevos Medios de la 17 a la 27. Entonces, pero todo el mundo estuvo calladito. Nadie me dijo, profesora, qué raro que el capítulo no coincide en las páginas. Entonces, claro, nada, todo el mundo en silencio. Entonces yo llegué a clase, dije, chicos, a ver, por favor, vamos a hacer el organizador visual. Dicen, profesora, pero la lectura no empezaba en la página 17. Chicos, han tenido toda una semana para avisarme de mi error, porque realmente ha sido un error mío, porque utilicé el mismo autor, 2 lecturas distintas. Entonces, claro, tengo que tener sumo cuidado y fijarme realmente, claro, y volver a revisar las páginas de la lectura, porque sí, pues los chicos, de hecho, la van a leer un día antes, porque es lo común, lo van a leer un día antes o lo van a leer unas horas antes de la clase, y ahí se van a dar cuenta que no eran las páginas que corresponden. Sí, exactamente. Y claro, es un error del profesor, de todas maneras, que me hubiera gustado enterarme unos días antes. Y tú, Danilú, ¿qué experiencia de pronto como alumna, ¿no? De pronto has visto de, oye, pasó esto y no debió pasar, que nos podrías contar, ¿no?
Por ejemplo, al menos en mi curso, se filtró 2 veces el link de mi clase. Y solamente en una clase tenías como la salita de espera donde el profesor te daba a aceptar. Pero en otra simplemente ingresabas al link e ingresabas a la clase. Y se filtró, no sé cómo, o no sé quién. De repente lo compartieron por casualidad, lo compartieron porque, oye, te comento que voy a estudiar aquí, ese es mi link, para guardar, no lo sé. Pero se filtró. Y entraban personas literal a molestar en la clase. Decían, prendían el micrófono y decían tontería y media, o escribían en el chat. Y bueno, creo que eso fue lo más bochornoso que pasó, y solamente pasó, me parece, 2 veces. Y ahí, bueno, de ahí teníamos como que chicos, la profesora decía, pues no, tengan cuidado con los links, y eso. Pero creo que es lo más bochornoso que pasó en clase, que he podido ver, observar. Interesante, interesante. A veces pasa, ¿no? Cuando no tiene cuidado con los links, con los enlaces, puede que de pronto termines mandando el link equivocado. Tenemos una pregunta más. Peter ya nos dice, ¿será posible que un profesor prepare la clase virtual con 1 o 2 estudiantes como colaboradores? Quizá de esa manera la clase puede innovarse con las herramientas que manejan los estudiantes y el conocimiento que quiere transmitir el profesor. Yo creo que sí es posible. Al menos en mi caso, yo hablo con mis delegados de cada salón, a veces consultaba ciertas cosas. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto la próxima semana? Sí, profe, porque eso funcionó bien esta semana, ¿no? O profe, ya no hago esto porque la gente no entendió, ¿no? Y yo como que, ya, voy a cambiar la dinámica. A mí me parece que sí. No sé qué piensas, Lau. Yo, mira, cuando les conté del experimento social que hice, cuando los mezclé, fue la idea de uno de mis alumnos más tímidos. Me dijo, profesora, yo creo que sería bueno para conocernos, porque no, como se ha dado cuenta, no nos conocemos los 40, yo creo que sería bueno mezclar los grupos. Y yo le dije, seguro, pero me vas a apoyar, ¿no? No me dejes sola. Sí, no me dejes sola. Que no me quemen el kiosco, ¿ah? Bueno. Entonces sí, no, y con mis delegados también, ¿no? A mis delegados les comento, ¿no? Mira, he pensado en esta dinámica, ¿qué te parece? ¿No? Pero sí sería bueno pedirles una participación más activa en su aprendizaje, ¿no? Creo que es hacerlo mucho más activo, ¿no? Para la próxima semana, por favor, así como en el programa decimos, dejen sus comentarios, sus sugerencias. Claro, déjenos las cosas que podrían mejorar en la clase. Tenemos una pregunta de Leandra Cuba, que es para Dani directamente, donde dice, además de los videos, ¿qué otros recursos considera Dani que son importantes, ya sea para compartir en clase o como material complementario, por ejemplo, infografías, etcétera? Dani, cuéntanos de tu experiencia como alumna, ¿qué otras cosas podríamos como docentes aplicar, no? A ver, aparte del tema de YouTube, que me parece genial, de las charlas, también los profesores dejaban varios links que ya bueno los dejaban para escuchar o para ver de acuerdo al tema, que bueno, no lo podemos escuchar en la misma clase porque de repente duraban demasiado, era como que 1 hora o 40 minutos, entonces que se podían ahorrar en la clase para otras cosas. Que pues YouTube, infografías que también me parece muy chévere, que antes no lo usaba tampoco mucho, pero en estas clases virtuales nos han dejado practicar bastante. Lo que pasa es que es muy difícil resumir. Creo que actualmente es muy difícil resumir. Entonces uno piensa que pues, una frase de 5, 10 líneas es muy difícil de repente concretarlo en 3, 4 palabras, que sí se puede, pero actualmente es un poco complicado, pues. Entonces, me parece genial el tema de infografías, donde puedes entender algo mucho más rápido mediante dibujos y es más didáctico. Y pues creo que el carácter del profesor, creo que nada más, es que no sea tan serio, no tan apagado, creo que de repente un poco más dinámico, más entrador con los alumnos, ¿no? Tampoco digo que bueno, sea la confianza de la vida entre alumno-profesor, pero sí que haya esa confianza entre poder preguntarle, porque a veces los alumnos, como no conocemos al profe, por más de que de repente tengamos una duda, no consultamos. Y me ha pasado a veces, como que digo, pucha, tengo esta duda, y digo, ay, ¿la digo? No la digo. Entonces a veces, y mientras la pienso, ya pasó el tema y ya estamos en otro punto. Entonces creo que pasa porque no tenemos esa confianza con el profesor de poder de repente consultar alguna pregunta, alguna duda. Es importante eso que mencionas, ¿no? El vínculo con el docente, que es lo que hablamos justamente en nuestro segundo episodio con Peter, de cómo establecer ese vínculo para que el alumno nos pueda preguntar, ¿no? Que nos pueda decir, profesora, no entiendo esto, profesora, lo otro. Y justamente aprovechando esa confianza, Hugo Suárez nos pregunta que si realmente disfrutan las lecturas o los abruma.
A los profesores a veces nos cuesta trabajo elegir la mejor lectura para el contenido del sílabo, si esta lectura es buena o no, y tenemos que releer y releer hasta decir, sí, esta encaja perfecto. Pero la pregunta para ti, Dani, es si es que disfrutan las lecturas o es como que ya no, basta, profesor, deje. El profesor Hugo ha sido uno de mis profesores de la universidad, te le mando un saludo. A mí me encantaba su clase. Y no se sobra ni nada, ¿ok? Varios compañeros míos lo pueden decir. Me gustaba mucho porque el profe tenía esta táctica, la voy a decir. Tenía la táctica de dejar la clase y decían, bueno chicos, el siguiente tema es tal, así que me preparan una exposición. Entonces, en toda esa semana, y las exposiciones eran todas las veces que teníamos la clase. Entonces, a veces también pasa que cuando el profesor simplemente se dedica a hablar, a veces no entendemos, o porque algunas palabras de repente que son parte de la carrera y recién la estamos aprendiendo, por ejemplo, hablo de tercer o segundo ciclo, que recién estamos entrando a la onda y a las palabras técnicas de las comunicaciones, no entendemos. Pero a veces como nos dejan los temas ya una semana antes, porque sí o sí tenemos que exponer, tenemos que informarnos porque el profe nos hacía preguntas y nos hacía las reales preguntas, así que tenemos que estudiar sí o sí el tema que nos tocaba. Qué interesante. Entonces, creo que sí, las lecturas y complementarlo con una buena estrategia en clase, pues sí ayuda, ¿no? El esfuerzo que nosotros nos tomamos de encontrar la lectura sumado a hacer una buena dinámica de clase, entonces valen la pena, pues, ¿no? Toda la lectura. Pero Dani no solamente es estudiante, Dani también, como les comentábamos, es cantante. Entonces, queríamos preguntarte también, Dani, en el sector cultural, pues ha sido uno de los más afectados por el tema de la pandemia. Queremos saber tú como artista qué piensas hacer al respecto qué iniciativas están habiendo para reactivar justamente el sector cultural. Las iniciativas que me parecen muy chéveres es el tema de ahora hacer conciertos, bueno, la parte musical, ¿no? Ahora hacer conciertos virtuales. Que ahora el punto es acostumbrar a las personas a que tengan esa, no sé si llamarlo cultura, pero de repente ese gusto por pagar una entrada virtual, no sé, yapeas o cositas en el medio que la persona o el artista elija, y poder escuchar un concierto virtual, que de repente uno está acostumbrado a pagar la entrada y a ir a algún lugar físico donde puedas escuchar. Obviamente la experiencia es muy distinta a un concierto en persona que un concierto virtual, pero me parece una gran salida y una gran forma de salir adelante y reinventarse como persona, para, por ejemplo, salir, para poder ganarse de repente el día a día, ¿no? Porque no hablo de los grupos grandes, sino de los grupos pequeños, que sí se han visto muy afectados porque ellos ganan del día a día, o de la semana, ¿no? Que pueden trabajar, porque si hablamos del tema musical de presentaciones, las presentaciones de las personas, grupos, se presentaban desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces son días que de repente a todos nos ha cambiado de la noche a la mañana esta pandemia, y me parece muy genial esa manera de reinventarse, de hacer conciertos virtuales. Claro, aprovechar el poder de las redes, ¿no? Aprovechar el poder de las redes, ahora que se pueden hacer en vivos, ¿no? Ahora que se pueden utilizar la sala de Zoom, o se puede utilizar el YouTube o el Facebook, ¿no? Entonces, sí, hay que acostumbrar, pues, al público a que pague una entrada o a que ayude de alguna manera, pues, con lo que puede al artista que está preparado, porque sobre todo al que se prepara, ¿no? Al que no improvisa, al que prepara una función para su público. Exacto. Lo que también he visto es de que se están haciendo como que comunidades de, por ejemplo, músicos o cantantes, en donde se está haciendo también live mediante Facebook o también privados para poder recaudar dinero y entre todos, por ejemplo, el dinero recaudado somos, por ejemplo, 10 personas. Y todo ese dinero recaudado se compran víveres y se hace canasta para cada persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que también parece interesante, una manera de repente que también puede ayudar a la persona. Muy bien. Dani, de verdad, nos ha encantado tenerte aquí. Muchas gracias por compartir tu experiencia. De verdad, espero que sigas así, o sea, sigas bien motivada tanto en tu carrera, ya estás en 8º ciclo, como en tu arte. Y pues siempre tendrás el apoyo de las profesoras conversando. Por supuesto. Para lo que quieras. Muchas gracias y que tengas un excelente ciclo. Cuídate. Gracias a ustedes. Gracias, Dani. Un abrazo gigantesco. Gracias. Bye. Bye, bye.
Tenemos una pregunta más aquí de Leandra que nos dice, ¿qué otras lecciones importantes te está dejando esta pandemia? En cuanto al futuro profesional, en cuanto a tus perspectivas de vida. Claro, era para Dani. Sí, Dani. Tenemos dos preguntas de Said Saldaña, que dice, a ver, vamos primero en orden con Leandra, que dice, ¿qué otras lecciones importantes te está dejando esta pandemia en cuanto al futuro profesional? Bueno, no sé si le respondemos nosotros o la pasamos a Dani y ya Dani nos responde después. ¿Lau? Sí, si no, a ver, Dani, ¿sigues ahí? Vamos, sí, Dani sigue aparecemos a Dani, aparezcamos a Dani nuevamente. Dani, Dani no se ha ido. Dani, el público te clama. Tengo que preguntar más, Dani. Dani, una pregunta, dicen off topic. ¿Qué otras lecciones importantes te está dejando esta pandemia en cuanto al futuro profesional, en cuanto a tus perspectivas de vida? Creo que el reinventarse es una cosa primordial en esta época de la pandemia. El que se cierra a no utilizar tecnología, pues no va a sobrevivir en este mundo tan cruel. Y el siguiente, pues valorar las pequeñas cosas. De repente, he visto muchos memes, y he visto que ustedes publican muchos memes, así que voy a soltar este meme. Y es Gracias. Que éramos felices y no lo sabíamos. Ajá. Siempre veo que publicaba, por ejemplo, no sé, haciendo cosas que de repente uno no lo valoraba tanto, como por ejemplo, en la época que no se podía salir nada, uno adoraba comerse un ceviche. Por ejemplo, cuando no había en restaurantes, uno adoraba comerse un ceviche, un pollo a la brasa. Entonces, el valorar eso, ¿no? El valorar las pequeñas cosas, o de repente estar en familia, estar con las personas que uno más quiere, valorar eso, los pequeños momentos que de repente van a generar un gran recuerdo en la persona. Muy interesante. Qué bonito, qué bonito. Tenemos una pregunta más de Zair Saldaña, que nos dice si consideramos que en clases virtuales es necesario hacer un break en la mitad del tiempo, por el mismo hecho que es virtual y el alumno suele distraerse o aburrirse rápido. Sí, yo pienso que es cierto. Yo creo que en mis dos primeras clases, por ejemplo, no hice break, y en mi tercera clase dije, chicos, ¿quieren un break? Y todos en coro, así, sí, y yo, ya, ok. Yo como que ya les aburrí, gracias, ¿no? Le dije, ya vayan, tómense 10 minutos y nos vemos en 10. Y no sé qué experiencias tienes de pronto tú, Dani, en tus clases, porque creo que nos habías comentado antes que tenías como que una clase de 3 horas o 4 horas, creo, una cosa así. 6 horas. 6 horas, wow. Pero, sí, igual, al inicio, me parece que la primera semana, sí no tuve break. Y era como que me sentaba y me movía para cada lado y bueno, ya, tuve que aguantar las 6 horas porque sí es bien largo. Pero por lo demás, no sé si el break depende de ustedes los profesores o en sí está marcado. Bueno, nosotros sabemos que después de 20 minutos, o sea, a todos los adultos, después de 20 minutos perdemos la concentración, ¿no? Entonces sí es importante, tal vez no cambiar, ¿no? No estar hablando como tú decías, ¿no? El profesor no puede estar hablando todo el tiempo, ¿no? Tiene que estructurar su clase de una manera que haya un momento donde él da información, otro momento donde hay una actividad, otro momento donde hay un break, ¿no? O sea, si tienes una clase de tantas horas, tienes que tener por lo menos 2 momentos de break, ¿no? Para que el alumno también, las pausas activas, ¿no? Que son importantes, porque estamos todo el tiempo sentados, ¿no? Tanto ustedes como nosotros. Entonces también para eso, ¿no? Un par de minutos para ir al baño, un par de minutos para estirarse, ¿no? Es importante. Sí, Y bueno, ahora sí para cerrar, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido en tus clases virtuales. Ya nos contaste varias, pero una alegre, una un poco más alegre. A ver, yo tengo 2 perros, son loquísimos, uno que ya está grandecito, que tiene 2 años, y el otro que es cachorro. Entonces, pero persona que se le trepan encima y hacen bulla las 24 horas. Entonces yo estaba iniciando mis clases virtuales y entrando a esta onda de Zoom porque primero no la conocía, nunca había hecho ni una reunión virtual, ni nada. Entonces el tema del micrófono me fallaba todavía. Entonces me pasó una mala jugada, estaba en clase y mi perro se mete a la fuerza a la cocina porque ahí estaba en mi lugar de donde me conectaba y pues rompe una taza. Entonces justo el profesor se le ocurre llamar lista, porque ya estábamos casi finalizando la clase, y dijo, Egus quizá, y yo sí o sí tenía que decir presente, porque si no iba presente por las puras estaba toda la clase porque me va a poner falta. Pero ya estaba la bulla en mi casa de que el perro que rompió la taza y todo el mundo gritándole al perro. Entonces tuve que aprender rapidísimo, dije presente, y según yo apagué el micrófono. Según yo.
En mi cabeza yo ya había apagado el micrófono, entonces seguí y encima yo me reía, que sí, que mi perro, y la bulla de la vida. Entonces en eso escucho, a ver, por favor, esa alumna, ¿quién está ahí? Por favor, apago su micrófono, tenga cuidado. Y yo, ay, ¿quién será el alumno que estará con su micrófono prendido? Entonces yo voy a ver mi clase así rapidísimo y era yo. Entonces, toda la clase, 150 personas creo, había escuchado cómo le gritaban al perro. Bueno, para los que no conocen a Dani, Dani siempre se sienta en primera fila y siempre está muy atenta cuando ha sido clase presencial. Las cosas que le pasan a las mejores alumnas. Las cosas que le pasan a las alumnas aplicadas. Hasta las alumnas aplicadas. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Ahora sí nos despedimos. Te mandamos un beso enorme y gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. Ha sido un gustazo poder estar acá con ustedes, aquí conversando. Gracias. Gracias. Esperemos que les haya gustado nuestro episodio y les comentamos que la próxima semana vamos a estar con Marita Solórzano, que es la decana del Colegio de Relacionistas Públicos, quien nos va a contar sobre la importancia de la investigación docente, con el APA y demás cositas, y cómo hacer para despertar ese interés en nuestros alumnos, a aquellos que no les gusta leer, que no les gusta investigar. Ella nos va a traer los tips y los trucos al respecto. Bueno, no se olviden que pueden dejarnos sus consultas y sugerencias en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram y al correo de profesorasconversando@gmail.com. También pueden etiquetarnos o usar el hashtag profesorasconversando para todo lo que quieran compartir sobre educación. Lau, muchas gracias por esta nueva semana intercambiando experiencias educativas. Ha sido un gusto como siempre. Gracias a ti, Analu, y gracias a todos los que nos siguen y se conectan. Nos vemos el próximo viernes. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para intercambiar experiencias entre docentes de educación superior. Estoy en cuarentena, ya no sé qué hacer, si no tengo Netflix, no hay nada que ver. Estoy en cuarentena, me voy a enloquecer, tomando corona, salud, me voy a amanecer. Bueno, creo que me quedo en casa. Y esta canción está dedicada para ti, que no me dejaste ni una sola gallita de soda en el supermercado. Dale. ¿Dónde está el papel? ¿También? ¿Dónde está el papel? Porque se lo lleva. Por gusto. Nadie caga tanto. ¿De qué te va a servir? Nada. ¿De qué te va a servir? Eso no da diarrea. Estoy en cuarentena, ya no sé qué hacer. ¿Cómo que no? Si no tengo Netflix, Ay, entendí. no hay nada que ver. Existe Cuevana. Estoy en cuarentena, me voy a enloquecer. Pero mi amor, Tomando corona, salud. me voy a amanecer. Como el primo Nando. Estoy en cuarentena, Unos cuantos días. ya no sé qué hacer. No propagar el virus. Si no tengo Netflix, no hay nada que ver. Estoy en cuarentena, me voy a enloquecer. Origami. Ya no tengo trago, Tómate un juguito. ni vitamina C. Una semanita.